Tiene dos partes. Uno que tiene la forma de una letra C, esto que está acá, que está aquí, grande, es la cápsula renal. Y todo el resto es el túbulo renal. ¿Sí? A este nefrón, ustedes saben, a este nefrón llega una arteriola aferente. O sea, AA es, ¿no?, abreviatura de aferente, llevando sangre, ¿no? Llega a la cápsula y aquí se constituye una gran cantidad de capilares sanguíneos, una red de capilares que en conjunto forma como un ovillo de capilares llamado glomérulo. O sea, esto representa el glomérulo renal, ¿no? Y la suma, la unión de la cápsula más el glomérulo, se le conoce por el nombre de, acá lo he puesto como corpúsculo renal, ¿ya? O corpúsculo de Malpighi. Aquí está, todo esto es glomérulo y todito esto que está acá, el corpúsculo renal, ¿no? O de Malpighi. De este glomérulo sale esta otra arteriola, la eferente, arteriola eferente. Y después de esta arteriola se continúa una red de capilares aquí, ¿no? Esos capilares que rodean alrededor de los túbulos renales se llaman capilares peritubulares. Esto que está aquí representa el capilar peritubular. ¿Ya? Solamente la verdad porque no tengo espacio para escribir. Como me dijeron no borrar, bueno. ¿Ya? Esto que está acá representa un capilar sanguíneo y es un capilar peritubular. Por aquí llega sangre y por aquí también circula sangre. Esto que está aquí hemos dicho que es el túbulo renal y este túbulo renal a su vez tiene varios segmentos. Este primer segmento se llama túbulo contorneado proximal, que está aquí. Esto nos representa, ¿no? TCP, túbulo contorneado proximal. Este segmento que está aquí es el asa de Henle. Esta es su rama descendente y su rama ascendente. Entonces, esto me representa mi asa de Henle. Y esta partecita, rama descendente del asa de Henle. Y esto, la rama ascendente del asa de Henle. La rama ascendente es más delgada y la ascendente como que se va engrosando un poco más. Se engrosa. Luego viene acá esta porción, es el túbulo contorneado distal. Aquí está, esto me representa túbulo contorneado distal. Y lo último es esto que está aquí, túbulo colector. Y aquí está, ¿no? Esto me representa el túbulo colector. Ya sé las partes. Y ahora tengo que saber la histología. Está en tu PPT, ¿eh? Está en teoría, también está en el PPT de práctica. La histología. Entonces tú sabes que esto que está acá es una red de capilares. Acá hay varios capilares. Para muestra he puesto acá un capilar. ¿Esto? He puesto acá un capilar. Y tú debes recordar que todo capilar presenta una sola capa de células endoteliales. O sea, en su endotelio hay una capa de células endoteliales. Esto que tú ves acá de rojito son las capas de células endoteliales. Y como todo endotelio se apoya siempre en una membrana basal. Lo que está aquí de azul, ¿qué representa? La membrana basal. Aparte, esto es la cápsula renal o de Bowman, que tiene a su vez esta parte que está adherida a esta víscera, pues esta es la hoja visceral y esto es la hoja parietal, externa parietal. Me interesa la que está acá, ¿no? La interna visceral. En esta interna visceral acá hay una capa de células modificadas llamadas podocitos. Esto representa a los podocitos. Bueno, por acá hay un podocito. El podocito tiene dos partes. Uno que es su cuerpo, y este que está aquí como pies son sus pedicelos, ¿no? Pedicelos o pedicelios. Como una mano, ¿no? El cuerpo y sus pedicelios. ¿Ya está? Entonces, acá hay tres elementos, ¿no? Tres componentes, ¿sí? Estos tres componentes, o sea, la capa de células endoteliales, la membrana basal y la capa de células podocitos, estos tres en conjunto forman la membrana de filtración. No constituye membrana de filtración, ya sabes, pues, ¿no? Cualquiera de estos tres que no te mencionamos sería la respuesta, ¿no? ¿Listo? Esta membrana de filtración es más o menos lo que se asemejaría un colador en nuestra casa.
un colador, ¿no? Este es el colador aquí, ¿no? En nuestros nefrones. Esta es membrana de filtración. Entonces, ¿qué cosa filtra? La sangre. ¿Sí? Va a filtrar la sangre de qué? Llega aquí. Eso es una teoría. Aquí va a llegar sangre con gran presión. Aquí participan varias presiones, 3 presiones, solo una positiva grande y 2 negativas. Al final, la diferencia siempre va a ser positivo, por eso que hay filtración. ¿Qué elementos de la sangre sí se filtran? ¿Qué elementos se filtran? O sea, ¿qué parte de la sangre se filtra? Se filtra el agua de la sangre, se filtra los solutos de la sangre, se filtra la glucosa de la sangre, se filtran las proteínas, se filtran los aminoácidos de la sangre, se filtran. ¿Sí? ¿Qué elementos de la sangre no se filtran? Se quedan aquí, se quedan en la membrana de filtración, se quedan adheridos. Es como decir, cuando tú licúas tu jugo de maracuyá, licúas, después ¿qué hacemos? Agarras la taza, ¿sí? La taza a la licuadora, pones tu recipiente, su colador y lo viertes. Generalmente ahí, ¿no? Cerquita. ¿Sí? Tú sabes que cuando lo viertes, al inicio pasa rapidito, después como que se hace lento, ¿no? ¿Sí? Ese filtrado. ¿Por qué? Porque las pepitas van fluyendo. ¿Sí? Entonces, esas pepitas de la maracuyá representan esto, ¿no? Quienes no se filtran, quienes no pasan, se quedan en la membrana de filtración. Las proteínas plasmáticas, esto, proteínas plasmáticas, ¿y quiénes son esas proteínas plasmáticas? Albúmina, globulina, pirinógeno. ¿Quiénes más no se filtran? Las células sanguíneas no se filtran. ¿Y quiénes son? Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ellos no se filtran. Y si ellos no se filtran, ¿deberían estar presentes en la orina que emitimos al final? No. ¿Sí? No. Entonces, si hubiese presencia de proteínas plasmáticas y células sanguíneas en la orina que emitimos al final, ¿a qué nivel del nefrón estaría la lesión? El problema, la lesión. La respuesta es membrana de filtración. No es a poner glomérulo, cápsula de goma, no, es membrana de filtración. ¿Sí? ¿Y qué situaciones podría hacer que esta membrana se lesione? Por ejemplo, Los cálculos de presión. este es el nefrón, ¿no? Estamos dentro, internamente en el nefrón, ¿no? No estamos, ¿no?, en los cálices, no estamos en las vías, nadie, ¿no? ¿Qué membrana podría ser que estos? ¿Qué situación podría hacer que esta membrana se lesione? Por ejemplo, para que lo relaciones. ¿Qué sucedería si en forma permanente, en vez de vertir, ¿no?, mi licuadora, que he licuado mi jugo de maracuyá, por ejemplo, a esto que debe ser lo normal, eso me ocurre de aquí soltarlo, ¿sí? Siempre así, soltarlo ahí. Mayor presión, ¿no? Mayor Presión. presión. O sea, hipertensión arterial. Es frecuente que en el hipertenso, ¿no?, en él encontremos hematuria, piuria, albuminuria, o sea, estos elementos en la muestra de la orina. ¿Qué más saber? ¿Qué más? ¿Sí? Tu colador de tu casa, por ejemplo, va a trabajar normal si ya tiene, por ejemplo, años, si ya pagó impuestos, tiene... ¿Y por qué? Profesor, le invito a un juego de maracuyá, ya, pero me has dado con pepa y todo. Es que mi colador está viejito, profesor, y ya tiene ¿no? hueco. Ya tiene hueco, está viejito, está pero claro, o sea, la edad avanzada. Es frecuente en el octogenario, ¿cierto?, que ya se lesionó su membrana y esté presente ello, ¿no?, que no debe estar presente en el juego. ¿Qué más puede lesionar membrana de filtración? O la densidad puede ser, o sea, que la sangre llegue muy líquida, más ligera. La densidad. Pasaría más, no sé. La densidad va a variar más que todo el filtrado, ¿no?, de la membrana. ¿Qué más? A ver. Puede causar una glomerulonefritis aguda y si no trata crónica, ¿sí?, con lesión de membrana de filtración. Asumiendo que todo marcha bien, ya se filtró. Claro, ¿qué se filtró? La sangre. Entonces, una de las funciones de nuestros riñones a través de nuestros nefrones
es la de formar la orina. Una de varias funciones, ¿eh? La de formar orina. Se forma orina a través de los 3 procesos básicos. Y lo primero es la filtración glomerular, ¿sí? Luego la reabsorción que ocurre en el túbulo, reabsorción tubular, y luego la secreción que también ocurre en el túbulo, la secreción tubular. ¿Qué cantidad de sangre se filtra diariamente a través de todos nuestros nefrones? 125 mililitros por cada minuto, equivalente a 180 litros por día. Cantidad de sangre, ¿no?, que se filtra. ¿Pero acaso 180 litros orinamos? No. De esos 180, mira, si le sacamos el 1%, ¿cuánto es de 180? 1.8 litros. Y ni siquiera es 1.8, es un poquito menos. O sea, cerca del 1% de todo lo que se filtra es la orina que se forma diariamente. ¿Y qué lo vamos a ver? ¿Ya? Aquí, miremos acá. Entonces, vemos acá, miren. Miren, ¿cuál es ahora la histología del nefrón? En ese túbulo contorneo proximal, acá hay una capa de células, ¿ven?, cilíndricas, que tienen esto en particular, microvellosidades. Y es el único segmento en el nefrón con presencia de microvellosidades. ¿Y por qué es importante las microvellosidades? Para filtración. Porque amplían superficie de absorción. En este caso, a ver, reabsorción, ¿no? Se absorbe a nivel intestinal y aquí se vuelve a absorber, se llama reabsorción. ¿Listo? Entonces, si la pregunta fuera así, ¿no? ¿En qué segmento o en qué parte del nefrón se da la mayor actividad de reabsorción tubular? Túbulo contorneo proximal. Túbulo contorneo proximal por la presencia de células o microvellosidades, ¿sí?, que absorben alto porcentaje de lo que se ha filtrado, ¿no?, como los solutos, la glucosa, entre otros. Y también, ¿por qué? Porque dentro de estas células con microvellosidades hay unas aquaporinas, o sea, hay unos canales de agua regulados, llamados AQP1. ¿Ya? De todas las aquaporinas, aquí en el sistema urinario vamos a repasar 4 aquaporinas, 1, 2, 3, 4. La número 1, la AQP1, ¿dónde está presente? Túbulo contorneo proximal, aquí, y también aquí, ¿no?, en la rama descendente de Henle, aquí en estas células. Rama descendente de Henle. Ahí hay aquaporina número 1. ¿Sí? O sea, estas aquaporinas, ¿qué hacen? Retienen agua, pero no dependen de la hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética no llega a este nivel. Llega atrás, pero no aquí. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, la mayor actividad de reabsorción de agua, independientemente de la hormona antidiurética, se da a nivel de túbulo contorneado proximal en primer lugar, porque a este nivel se retiene de todo lo que se filtra del agua, 65% del agua. Y en la rama descendente de Henle, a 15% del agua, más no en la ascendente. Por eso se dice que esta rama ascendente, la Henle, es la porción impermeable, ¿sí? Y en cambio la descendente es permeable, así como el Henle es completamente permeable. ¿Listo? Ya sabes dónde se encuentra la AQP1, y esto es independiente de hormona antidiurética, la AQP1. ¿Qué más? Miren, en el túbulo contorneo distal, aquí en el distal, aquí también hay una capa de células cilíndricas sin microvellosidades, pero casi en la parte final de este distal, hay estas células cilíndricas toman un nombre particular, se llaman así, células principales. Y he granado uno, ¿sí?, para poner ahí como ejemplo, ¿no? Uno. No es que sea profesor que hay células grandes y aquí pequeñas, no, ¿sí? He ampliado uno para que entiendan, pues, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué particular tienen estas células principales? ¿Dónde más hay células principales? En todo el túbulo colector hay células principales. ¿Sí? A la pregunta,
¿Dónde encontramos células principales en el nefrón? ¿Dónde? En la parte final del contorneo distal y en todo el túbulo colector. ¿Sí? Si tú no dices parte final, no es respuesta, pues, ¿no? Si solamente dices en el túbulo contorneo distal, se asume que esto es incorrecto. En la parte final del distal y en todo el colector. ¿Y por qué es importante esas células principales? Aquí he puesto una célula grande para hacer uno de este esquemita, pues, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en la membrana de esta célula encontramos este tipo de receptor membrana en particular. El receptor V2, o sea, B2. ¿Sí? B2, acá está. Es un receptor para hormona antidiurética. Este es un receptor de membrana. ¿Te acuerdas cuando hicimos primera semana de clase, primer seminario? ¿Te acuerdas? Primero mensajeros, después membrana, segundo mensajeros, ¿así? ¿Te acuerdas? Entonces, este es un receptor en particular que está asociado a proteína G y tiene esta forma, ¿te acuerdas? Por acá lo dibujé. La forma así, bueno, en serpentín, ¿no? Así, ¿te acuerdas? Con sus dominios extra, intra, transmembrana, etc. Eso, ¿no? Este es el receptor de membrana asociado a proteína G. En ese sentido, jóvenes, la hormona antidiurética, porque este es un receptor para antidiurética, la hormona antidiurética interactúa con tres tipos de receptores de membrana asociados a proteína G. El receptor B1A, el B1B y el B2. El B1A es un receptor hepático y vascular, el B1B hipofisiario y el B2 es el renal. O sea, él es el que está aquí, pues, ¿no? El receptor B2. No te olvides, ¿ah? ¿Qué son ellos? Completo. Receptores de la hormona antidiurética. Receptores de membrana. ¿Sí? Claro, ¿no? Para antidiurética, asociados a proteína G. Presentes aquí, ¿no? Renal, hipofisiario, hepático, vascular. Eso. Receptores de membrana ¿Sí? presentes. Entonces te voy a preguntar esas cositas, ¿no? ¿Presentes en qué edad? Aquí está, pues. El D1A es un hepático vascular. Si es hepático, El hígado. células hepáticas, ¿no? ¿sí? Hipofisiario. Hipofisiario y renal. No, pero el conjunto de receptores de membrana. Ah, son receptores, claro, son receptores para antidiurética, ¿no? Receptores de membrana asociados a proteína G, pero para antidiurética. Por eso se dice que la hormona antidiurética interactúa con tres tipos de receptores de membrana asociados a proteína G, B1A, B1B y D2. ¿Dónde se encuentran? Aquí está. ¿Quién está aquí en el renal? El B2. Entonces, ¿qué va a suceder? Mire, ¿qué va a suceder cuando este receptor para hormona antidiurética recibe la antidiurética? ¿Te acuerdas cuando recordando lo que hicimos? ¿Te acuerdas qué sucedía? Se activa la proteína G, las unidades alfa se separan, ¿te acuerdas? ¿No? Gana un ATP, se forma era un GTP, ¿no es cierto? Gana un fósforo, se forma el ATP, la unidad alfa activa a una enzima, a denilciclasa, ¿te acuerdas? Y esta, a partir de un sustrato ATP, forma un producto del MP cíclico y esta activa luego a la proteína quinasa A y estas fosforiladas proteínas y estas proteínas fosforiladas realizan el efecto fisiológico. ¿Cuál es el efecto aquí? Dentro de estas células principales hay una gran cantidad de estas vesículas. Acá puedes ver uno como muestra. Dentro de estas vesículas se almacena esto que está aquí, llamadas aquaporinas, canales, ¿sí?, de agua regulados por, en este caso está la AQP2. AQP2. AQP2 es permeable al agua. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dónde encontramos la AQP2? ¿Dónde? Túbulo contorneado distal, en la parte final, pues, ¿no? Sí, en la parte final, aquí, pues, en la parte final del distal y en todo el conector dentro de células principales. ¿Sí? Claro, en las células está, pues, están las vesículas que almacenan AQP2. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la AQP1 y la AQP2? Las microviesidades. Los receptores, ¿no?
A ver, No, ¿quién no, me sí, dice? que Que están una no es, presentes en células con microvivacidades y sin microvivacidades. Tibio, pero ¿cuál es la respuesta? Una no depende de la hormona antidiurética. Así es. Ay, no. Si fuera así la pregunta, pero no. No depende de la- Claro, tú sabes que la QP1, bueno, la QP1 no depende de antibiótica, ¿no? O sea, son canales regulados, pero no independientes de hormona antibiótica. O sea, si la pregunta fuera así, por ejemplo, ¿no? Como aplicación. Una cosa que te diga así, ¿no? La mayor actividad, o sea, de reabsorción de agua, lo estamos gritando acá, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Está determinado por la presencia de, ¿no?, acuaporinas independientes de hormona antibiótica. ¿A qué nos referimos? A la QP1. ¿Sí? Pero también la reabsorción de agua, ¿sí?, dependiente, o sea, ¿no?, la reabsorción de agua, la retención de agua dependiente de hormona antidiurética, ¿por qué va a estar regulado? O sea, la QP2, pues, ¿no? Porque la QP2 es dependiente de hormona antibiótica. Si no hay antibiótica, esta nunca se va a liberar, va a seguir almacenada. ¿Sí? Esa diferencia, ¿no? Que esta es dependiente y esta es independiente, la QP1. ¿Ya? La QP1. Ahora, ¿y cuál es la función? O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto aquí? El efecto es que estas vesículas se acerquen aquí, ¿no?, a la parte basal de esta, ¿no?, de estas células principales, liberen la AQP2, la AQP2 se instala aquí y se abren, ¿sí, no? Se abren sus compuertas, sus canales, esas acuaporinas se abren, ¿sí? También están abiertas, ¿ves? Están abiertas, ¿sí? Aquí en la parte basal se instalan y se abren las compuertas, los canales. ¿Para qué? Ahora, aquí comienza la filtración y en el trayecto, poco a poco, ¿no?, a medida que se va reabsorbiendo solutos y agua, aquí se dice, ¿no?, al final, cuando llega acá, la orina que llega acá es una orina hipotónica, o sea, una orina con pocos solutos, porque antes todo se ha retenido, ¿no?, casi todo. Aquí llega una orina hipotónica, ¿sí? Hipotónica. Pero ¿qué pasa si en presencia de esta hormona estos canales acuaporos 2 se abren y empieza a haber la retención de agua? Se retiene agua. Entonces, si yo retengo agua, esta es una orina hipotónica, y retengo agua, al final, ¿qué se va a emitir? Una orina hipertónica. ¿Sí? ¿De qué va a depender cuándo va a ser mucho más hipertónica? De esto, ¿no? Cuanto mayor sea la presencia de esta hormona aquí, mayor va a ser la apertura de las acuaporinas 2 y mayor va a ser la permeabilidad al agua, y como consecuencia la orina que emitimos va a ser así: hipertónica, concentrada, con alta densidad y volumen disminuido. ¿Sí? Esta orina que está acá se supone que es una orina hipertónica, ¿sí? Claro, con alta densidad. Ustedes han calculado que la densidad es, han calculado 1.020 y tantos, ¿no? 20 y otro ha sido 24. ¿Ve? Alta densidad, hipertónica, concentrada. ¿Y el volumen cómo ha sido? Disminuido. Claro, ¿no? Esas son las características de la orina emitidas de una persona que está en restricción hídrica, no ha tomado nada de agua. ¿Sí? Entonces, claro, miren, ¿ah? Pero esta hormona, ¿dónde se produce en la orina? En el hipotálamo. Acá arriba está el hipotálamo, tú sabes, esto es el hipófisis, acá arriba está el hipotálamo. En el hipotálamo tú sabes que hay neuronas que se reúnen formando núcleos hipotalámicos. Uno de ellos, ¿quién es? El núcleo supraóptico, ¿sí? NSO. En este núcleo acá están los somas neuronales, y esos somas son los que producen hormona antidiurética. Luego esa hormona desciende por sus axones, fijados por la neurofisina, luego llegan acá a la neurohipófisis y aquí se almacena. ¿Te acuerdas? Aquí se almacena esta hormona. Otra más, pero no me interesa ahorita, ¿no? Entonces, de aquí
Y cuando se requiere esta hormona, se secreta a la sangre. A la sangre. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los estímulos para activar a este sistema de hormona antidiurética? Aquí están, dos estímulos. Uno, el volumen, y otro, la osmolaridad. Esos son los estímulos, ¿no? La actividad viene por estímulos, ¿dónde está? Volumen y osmolaridad. Ahora, en tus dos compañeros que han estado todo un día sin tomar agua, ¿cómo está el volumen? ¿Cómo ha estado el volumen? Disminuidos, ¿sí? En tus compañeros, en ellos han estado volumen disminuido. Ante esa situación, ¿qué ha pasado con su osmolaridad? En ellos ha estado aumentada su osmolaridad, ¿sí? Entonces, en ellos ha habido un volumen disminuido por deprivación hídrica, por ejemplo, no tomes agua, y como consecuencia aumentó su osmolaridad. Entonces, ha estado en una situación de hiperosmolaridad, ¿no? ¿Sí? Aumento se llama hiperosmolaridad. En ellos, dos de sus compañeros, ¿quién ha estado y quién ha detectado esa osmolaridad? Sus osmoreceptores hipotalámicos. ¿Sí? ¿Estamos? Jóvenes. ¿Quién detecta las variaciones de los osmoreceptores hipotalámicos? ¿Sí? ¿Qué hace un osmoreceptor? O se activa o se inhibe. ¿Cuándo se activa? Cuando detecta niveles altos de osmolaridad. ¿Cuándo se inhibe? Cuando detecta niveles bajos de osmolaridad. ¿Sí? En tus dos compañeras, como ellos no han ingerido agua, ¿sí? Como no han ganado agua, no han ingerido agua, ¿qué pasó con su osmolaridad? Aumentó su osmolaridad. ¿En ellos qué pasó entonces? Sus osmoreceptores hipotalámicos se han activado, ¿sí? Y cuando ellos se activan, van a realizar dos acciones importantes, entre otras. Una acción, van a activar al centro regulador de la sed, que está en el hipotálamo, y segunda acción, van a estimular la secreción, liberación de hormona antidiurética para que ellos se dirijan vía sanguínea a los riñones, a los nefrones, ¿sí? A nivel distal y conector para que sean recibidos por el receptor V2 y desencadene todo este mecanismo. Cuanto mayor sea la secreción de hormona, mayor va a ser la retención del agua, ¿no? De la orina. ¿Sí? Y cuanto esto sea mayor, mayor será la orina hipertónica concentrada, y entre otros. Miren, ¿no? Entonces, lo contrario, después que tus compañeros han dejado sus dos muestras de orina, ¿qué han hecho ellas? Han tomado agua. Han tomado agua, ¿sí? Entonces, en ellas, ha habido esto ahora, ¿no? Ahora, ¿sí? Ha habido un aumento de agua, aumento de volumen ¿por qué aumentó? Porque ha habido una sobrehidratación. Y hídrica, se supone, ¿no? No alcohólica, sino hídrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ante esa sobrehidratación, ¿qué ha pasado con su osmolaridad en tus compañeras? Si aumenta el volumen, en ellas está, ¿no? Disminuyendo aquí su osmolaridad, ¿sí? Y a la disminución, ¿cómo se llama? Hiposmolaridad. Te voy a poner hipo, ¿no? Con doble O, ¿no? Hiposmolaridad de 100. Ante ese descenso de la osmolaridad, ¿qué pasa con su osmoreceptor? Se inhibe. Sí, en ese momento, el osmoreceptor de tu cubierta se está inhibiendo. Y cuando se inhibe, ¿qué sucede cuando se inhibe? Se inhibe también la sed y también se inhibe la liberación de hormona antidiurética. Y si aquí no hay presencia de antidiurética, nada de esto va a suceder, ¿sí? Esto se destruye, ¿sí? Regresan a las vesículas,
se cierra automáticamente, se sella y esto se vuelve impermeable al agua. No hay nada que retenga. Entonces, si aquí llega una orina hipotónica y nada se retiene, al final saldrá una orina muy hipotónica. ¿Sí? Y a medida que se bloquee completamente esta hormona andrógena, mayor va a ser, ¿cierto?, la orina hipotónica. Diluida, ¿sí? Entonces va a ser todo lo contrario a esto. Bueno, saldrá una orina hipotónica, diluida, con baja densidad y aumentados los volúmenes. ¿Sí? Entonces la siguiente muestra de orina va a ser más, la otra mucho más. Así como entró más o menos 1,25 litros de agua, debe salir esa cantidad de agua, ¿no? Si no sale ahorita acá, saldrá en el camino a su casa, pues, ¿no? Y el bus va a querer salir, ¿no? Y ahí va a haber un problema, En el tren. ¿sí? Puede salirlo. Ya. Veamos, miren. Acá. Jóvenes, aquí.